pero cuando es tan agresivo, también el impacto recesivo en este caso, o si viene una crisis económica, puede ser como muy de golpe, muy brutal. Son metáforas que te ayudan a fijar conceptos, ¿no? La primera es la del iceberg. Yo creo que intuimos la punta y desconocemos lo que hay debajo. En 2008 fue un buen ejemplo. Empieza a subir el coste del dinero, que queremos que consuman menos. Es que es alucinante. En mi experiencia, los chavales que han hecho así 4 veces con el manillar, el 1% de las veces no se pegan el guantazo y el resto se van al suelo. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y por aquí con nosotros una vez más, con además una agenda sé que hasta arriba, así que se lo agradezco hoy en especial muchísimo. Pablo Gil, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia, por supuesto. Muchísimas gracias como siempre, ya te digo, por sacar este hueco. Sé que tienes muchas cosas entre manos y de hecho quiero comenzar con esta parte, ¿no? Con una de las cosas tan grandes que tienes entre manos, que yo estoy pues muy expectante también, y de hecho ya lo trasladé a mi audiencia, eh, un pequeño aperitivo de estos seminarios que vas a lanzar el próximo 26 de octubre, que yo ya digo que tiene muy buena pinta, que es en 4 bloques. Ahora te quería preguntar un poco de cuáles son esos 4 bloques, si va dirigido a un inversor que ya tiene conocimientos, si es alguien iniciado, pero un poco que nos cuentes qué va a pasar el 26 de octubre. Y ahora por el chat Chris también nos va a dar novedades de todo esto, y yo también os lo diré. Pero cuéntanos un poco qué son estos seminarios que lanzas el próximo 26 de octubre. Bueno, no puedo hacer mucho spoiler del evento del 26. Hay un montón de gente trabajando en lo que es la comunicación, por tanto, te voy a poder desvelar poco, pero vamos, la idea es que voy a retomar la actividad de análisis de mercado que llevaba antiguamente haciendo en XTV, que lo hacía los lunes y los viernes. Tanto con la visión de mercado como el repaso del mercado en 60 minutos, y he montado una especie de fusión de los seminarios, con un contenido general en todos los seminarios para que haya un repaso de la situación clave cada semana, y luego otra parte del seminario para entrar muy en profundidad en cada tipo de activo, ¿no? Habrá cobertura de índices de renta variable global, habrá cobertura de divisas, cobertura de materias primas o commodities, cobertura de acciones. Sé que hay muchísima gente que quiere mi opinión sobre cómo ve esta acción o tal otra. Yo, como hago siempre, me parece que lo más importante es aprender, ¿no? Esto es como nos podríamos remontar a la época de la Biblia, ¿no? Que te regalen peces o que te enseñen a pescar. Bueno, yo prefiero pensar que soy capaz de enseñar a pescar. Entonces está muy bien para la gente que no sabe nada, porque al principio te sientes casi incapaz de tomar decisiones de qué hacer con tu dinero cuando tienes pocos conocimientos, con lo cual la gente que asista a este tipo de seminarios extraerá una conclusión clarísima de qué opino yo al menos sobre cada uno de los activos y dónde espero que se produzcan las oportunidades y dónde están los riesgos. Y por otro lado, pues enseñaré, porque hay una parte que es muy bonita y es cuando no muestro un análisis hecho, sino que permito que la gente me diga, pues analiza tal cosa. Y hay veces, sobre todo en las acciones, que yo estoy muy poquito. Antiguamente nuestro fondo era sobre acciones, pero actualmente, como hago análisis macro y global, pues entro muy poco a mirar acciones, salvo los FANGs o las famosas, los 7 magníficos estadounidenses, no por lo que pesan en los índices. Con lo cual a veces me proponen pues una acción alemana, una francesa, una italiana, que no tengo ni idea de lo que es. Y es muy bonito para mí el poder cargar un gráfico y mostrar cómo en un par de minutos tienes una opinión clarísima, o al menos yo la tengo bastante clara, de si me parece bien, me parece mal o no tengo opinión al respecto, ¿no? Es algo que a lo mejor el mercado no está ofreciendo, algo donde me quiera decantar ni a la alza ni a la baja, y también lo digo. Entonces van a ver ese mecanismo, metodología de cómo hago mis análisis, y espero que no solamente se lleven a la conclusión de mis análisis, sino también el proceso que sigo para que lo puedan implementar por ellos mismos y tomar sus propias decisiones.
que es muy importante. Y un poco por resumir todo lo que has dicho, y además viendo, también lo tenéis toda la información, os ha pasado Chris el enlace para que os registréis. ¿Por qué para que os registréis? Porque son plazas limitadas. Este seminario está limitado a 1000 plazas. Entonces, a mi audiencia, pues Pablo nos permite que puedan tener esa prioridad dentro de registrarse. Además, no podemos hacer spoilers con precios ni nada más al detalle, pero sí que pues vais a tener un trato de favor también en lo que será el precio final, pero eso ya lo sabréis el día 26, es decir, no podemos entrar en eso, pero sí que lo conoceréis, y si os registráis pues vais a tener esa prioridad. Y lo que decía, que por resumir, son 4 bloques. Uno es lo que ha dicho Pablo, de análisis de bolsas internacionales, de divisas, de materias primas y de acciones en general, y que van a poder conocer tu opinión imagínate que, como dice Cuca Paz por aquí por el chat, dice qué interesantes serán estos seminarios. Imagínate que Paz tiene una duda de una minera de oro y te dice, oye, la analizamos. Pues podrás analizarla, ¿no? Con la gente De que hecho, esté esa es la conectada, idea. ¿no? Esa es la idea, ¿no? No solamente solucionar las dudas que pueda tener una persona en concreto, sino que luego se generan pues sinergias muy positivas, ¿no? Porque a lo mejor analizas un valor que alguien propone o un índice que alguien propone, ves un potencial bueno a raíz del análisis, y de no haberlo visto ahí, pues a lo mejor no te habrías visto inclinado a analizar ese activo, ¿no? Con lo cual, yo siempre pienso que es una forma en la que se te abre los ojos a otros productos que a lo mejor no están en tu radar, no los tienes dentro de lo que es el radar screen tuyo, y que de repente lo ves y dices, oye, qué buena pinta tiene eso, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es una eléctrica? Es una de automoción? Pues ideas que a lo mejor quieres analizar más en detalle a raíz. Uy, se te había cortado un poco el audio en la parte final, y retomo con una pregunta porque creo que, aunque se ha perdido parte de ese audio, queda el concepto completo, ¿no? Just Juans dice que por qué se restringía solo a 1000 plazas. Me imagino que esto es pues por disponibilidad al final de tiempo de atender a todas las personas que quieran seguirlo durante un año entero, ¿no? Sobre todo, digamos que la intención es hacer un trato un poquito de favor a la comunidad, ¿no? Mm, una hora y cuarto de pite, en el sentido que yo voy a analizar pues, ciertas cosas de forma recurrente, porque son acciones que son tan importantes que no podemos dejar al margen. Pero luego hay una petición por parte de la audiencia, ¿no? Entonces, limitar un poco esa audiencia para que todo el mundo pueda tener una cierta representación, que todo el mundo tenga la oportunidad de preguntar. Si escalas muchísimo esa audiencia, pues al final el número de peticiones que puedes cubrir se queda muy pequeña, ¿no? Por eso queremos inclusivo. Bueno, no sé qué, estaba viendo algún tipo de pequeñito problema con el audio. Vamos a ver si Voy a lo ver si podemos. consigo hacer algo. Sí que os digo que esto me ha parecido muy interesante. Ahora también Pablo nos dirá que va a haber una comunidad también. A la gente que esté o que se suscriba o que entre dentro de este curso. Que por cierto, si veis esto desde el canal de YouTube, también os dejamos el enlace para tener esa prioridad dentro del curso, tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado. Y que sepáis que va a haber una comunidad en la que va a ir por estos bloques también materias primas. Pues la gente de la comunidad va a poder comentar sobre determinadas materias primas, sobre las acciones, sobre las bolsas internacionales, es decir, que va a haber un vínculo, y que incluso Pablo también va a comentar por esa comunidad, ¿no? Tengo entendido que también eso es uno de los atractivos que tiene este curso anual, que también hay que decirlo que es un año completo. Sí, bueno, la idea es evidentemente que la gente pueda compartir opiniones, ¿no? Y la labor de la inversión siempre es muy solitaria, como todos sabéis, ¿no? Cuando tú alcanzas una opinión de mercado, no sé si se oyera bien, Se oye, ahora sí, hemos tenido tregua. Ahora, mira, ahora que la justo abro, no. esperemos que sí, Ahora justo pase a tu no. análisis. Ahora justo se había parado otra vez el audio. Yo no Vale, sé. no Nos sé qué está haciendo, problema hay. nos está haciendo, nos está haciendo un apaño, ¿eh? Pues la verdad es que, vale, lo estoy viendo ahora sí. Acabo de ver cómo el audio no. Puede que sea la conexión del micro, Pablo, o algo así. Si pones a lo mejor Dadme solamente un segundín. Con respecto a esta formación, yo me parece muy interesante. Lo dije porque mucha gente me escribió por privado en redes sociales y me preguntaron, oye, ¿y en qué consiste? Les expliqué un poco todo lo que estaba comentando por aquí Pablo también. Y lo que os digo, en habla hispana, Pablo me parece uno de los más grandes, si no el más formadores de mercados. Ya no solo por la visión que tiene en cuanto a la parte del análisis técnico, sino que aglutina muy bien también la parte fundamental y macro, y yo creo que en todos estos seminarios os va a acercar muy bien y os va a aclarar muchísimas dudas, ¿no?
Simplemente por resumiros, echadle un ojo a la formación de Pablo, de verdad, merece la pena. Cualquier duda también lo veis en la página web. A través de mi enlace tenéis el acceso a toda la información y yo, de verdad, creo que merece mucho la pena para el que quiera hacer seguimiento de los mercados y formarse, porque adentrarse en este mundo sin formación, porque había gente que me decía, pero joder, con los cursos y no sé qué. Digo, bueno, ¿qué quieres? ¿Irte a navegar al mar sin tener el carnet de patrón de barco? Pues allá tú, te puedes hundir, ¿no? Pues en los mercados es un poco así y yo creo que Pablo lo que intenta es que, lo que dice, que aprendemos a pescar, que aprendemos a navegar, en este caso, siguiendo la analogía. ¿Algo más que añadir en este punto antes de entrar en la parte de la macro mercados? No, no, yo la verdad es que sí, intento que de alguna manera pues haya siempre una serie de componentes que son gratuitos y parte que sea de pago, ¿no? La gente que no se puede permitir pues la formación entiendo que es frustrante, pero bueno, tiene una newsletter que es gratuita y que he sacado hace, pues ya va por creo que sale mañana la edición número 25 donde doy pues una pequeña pincelada de de qué cosas me llaman más la atención en el mercado y qué considero más relevante en mi opinión. Sigo publicando todos los domingos vídeos de análisis en mi canal de YouTube gratuito. Bueno, pues creo que lo bonito es poder mostrar una gama de productos que van desde lo que el que no se puede permitir comprar nada o pagar nada pues tiene producto y el que quiere un trato más exclusivo y a lo mejor pues más preferencial o más VIP, pues también hay un producto para eso, ¿no? Yo me paso la vida viendo productos que empiezan siendo gratuitos y a los que a lo mejor luego me suscribo, ¿no? Los pongo a prueba un tiempo, veo que el tío me gusta, que lo que me aporta, a la forma que tiene de analizar no es exactamente la misma que tengo yo y me da esa visión, pues que a lo mejor complementa lo que yo quiero o sea, Hay ahí otro. se había ido, por ejemplo. Bien, sí, Em, eso es. sí, me he suscrito, por ejemplo, a algún canal o algún tipo no es ni una newsletter, es un report realmente, de alguien que opina muy distinto a mí, pero que creo que defiende fenomenal sus ideas, ¿no? Bueno, pues no tengo ningún problema, me hace pensar y a veces me cabrea. Pero es buenísimo porque me cabrea en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Es como, "Joder, esto no lo había pensado, o esto no lo había visto, o este argumento no le había dado el peso que tenía que darle, ¿no? Es muy nocivo cuando tú buscas siempre rodearte del que piensa como tú, porque en ese caso no cuestionas tu análisis, ¿no? Pero bueno, yo sí, yo debo estar suscrito de todo tipo. Y considero que es parte de lo que tengo que hacer, ¿no? Que es lo que me aporta esos puntos diferenciales o esa manera de ver el mercado distinta. Y bueno, pues para mí ha sido siempre así, siempre lo he hecho, ¿no? Igual que me gasto el dinero en comprar software o en plataformas concretas o en programas o másters. Bueno, pues creo que es que si dejas de estudiar, si dejas de aprender, te quedas anquilosado, te quedas en el pasado, ¿no? O sea, esto no, yo sigo estudiando todos los días, sigo aplicando cosas que antes no aplicaba y aprendiendo conceptos nuevos. Em, y de verdad pienso de todo corazón, si no, no lo haría yo. Claro. Si crees que una vez alcanzas cierto umbral ya puedes relajarte, para mí eso es empezar el fracaso. Tienes que mantener el autoaprendizaje o el aprendizaje de mano de otros siempre vivo, siempre. Y además es que eso, eliminar los sesgos de confirmación, es lo que dices tú, escuchar opiniones diferentes, pues te abre la mente y también te ayuda a decir, pues a lo mejor en esto estaba equivocado, yo tenía una idea, pero escucha esta visión y me cuadra. Oye, pues esta parte de análisis, pues me cuadra, es lo que dices. Así que, insisto, si os gusta, que seguro que os va a gustar, este tipo de formación, que creo que es muy interesante, tenéis ahí el enlace que os lo ha dejado Chris por el chat, también en YouTube si lo veis. Además de que si lo veis esto desde YouTube, dejéis vuestro like, os suscribáis al canal y dejéis vuestro comentario de qué os parece este tipo de formaciones y demás. Y si os interesa apuntaros, de que dejéis vuestro comentario. Tenéis el enlace, tanto en la descripción como en el comentario fijado, para acceder con prioridad a este curso, que se anunciará el próximo 26 de octubre, y pues tener una serie de ventajas. Bueno, dicho esto, vamos a ver, parece que ha dado algo de respiro en este último speech que has tenido, Pablo. Parece que
a respirar un poco, pero irte está haciendo un poco el tocomocho el programa, como a mí me lo hace muchas veces el OBS. O sea, la tecnología yo a veces no la entiendo. Pero bueno, por entrar en lo último que ha pasado en la economía y los mercados, que mucha gente se lo está preguntando, y lo último que hemos tenido, pues es si teníamos una guerra internacional, ahora tenemos otra metida ya, ¿no? Que es la guerra de Israel en Gaza con Hamas y parte de Palestina. Y que, bueno, te quería un poco preguntar y meter en escena si esto puede presionar a la inflación, si de momento parece que no están entrando otros países dentro del escenario como tal, pero hay mucha tensión, puede extenderse internacionalmente. Irán está ahí, que puede causar muchas turbulencias dentro del mercado del petróleo si entrase definitivamente, cosa que ahora mismo no está encima de la mesa, pero ¿cómo ves el contexto en general? Y si te parece que es como otra chispa más dentro del escenario internacional que añadir, que ya está muy en el alambre, ¿no? Pues la verdad es que a mí me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo porque además, en este caso, el conflicto, todos los conflictos que tienen una base religiosa creo que son complicadísimos de gestionar, ¿no? Y probablemente imposible de solucionar. Em, yo recuerdo lo que pasó en el 73 cuando Israel fue atacado de forma simultánea pues por Líbano y por Egipto y por Siria, y se produjo esa subida brutal, ¿no? Del precio del petróleo y evidentemente provocó una gran crisis inflacionista. Yo no tengo la sensación de que estemos en una situación similar, pero no cabe duda, en aquel momento el petróleo subió un 300%, para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Si aquí el petróleo se fuese a 130, que es una subida de un 30 y no de un 300, directamente tienes un problemón de tres pares de narices. Eh, si subiese un 300%, evidentemente no es que tengas un problemón, es que a saber cómo salimos de ese atolladero. Um, yo no me planteo el escenario peor de un 300% ni nada similar, simplemente pienso que es difícil que el precio de la energía tienda a corregir en un entorno de tanta inestabilidad, ¿no? Y el hecho de que esté cerca de los 90, entre 90 y $100 el barril, pues ya supone un cierto reto para doblegar la inflación y llevarla hacia el objetivo del 2%. Y no quiero decir con esto tampoco que eso suponga automáticamente la necesidad de pensar en que van a tener que subir mucho más los tipos de interés, que la gente tiene que entender que ya están, que los tipos de interés donde están ya hacen mucho daño. Eh, cada trimestre que estén las tasas de interés a estos niveles, estás metiendo un impacto económico futuro enorme de menor consumo, de menor capacidad, digamos, de inversión por parte de las empresas y un coste brutal a los gobiernos que tienen que financiar. Pensad que tal vez este dato ayuda, ¿no? Dices, bueno, los tipos están al 5,60 en el corto plazo, al 4,80, 4,90 en el largo plazo en Estados Unidos. Y dices, vale. Entonces la gente piensa, luego el gobierno estadounidense, que ahora se va a gastar casi 1 billón en el pago de la deuda, es por esto. Digo, no. El gobierno estadounidense tiene un tipo medio ponderado de su deuda, que es estratosférica, de más de 33 trillones de dólares, billones europeos. Eso le está costando pagar unos intereses brutales, pero el tipo al que está pagando es el 2, no llega al 3%, el 2,90 de media. Y dices, joder, entonces, ¿por qué? Digo, porque tiene todavía mucho préstamo emitido en los tipos bajos. Eso, a medida que vaya venciendo, vas a tener que renovarlo a los tipos actuales, con lo cual te va a subir la factura a un ritmo sin precedentes durante el próximo año. Se estima que estará pagando el año próximo 1,2 billones solo de intereses. Para que eso ocurra, no hace falta que la Reserva Federal te suba más los tipos de interés, te basta con que los deje aquí y los mantenga aquí un año. Y entonces el coste, ese coste que se entiende muy bien visto así para el gobierno, ahora lo llevas a las empresas que también tienen préstamos que tienen que renovarlos, llévalo a las hipotecas, llévalo a los préstamos al consumo, llévalos a la ciudadanía en general. Y entonces te das cuenta de que el efecto retardado de todo lo que han hecho los bancos centrales en una parte muy importante está por llegar todavía, ¿no? Eh, por tanto, yo creo que esta crisis geopolítica, si simplemente obliga a los bancos centrales a mantener lo que han hecho hasta ahora, ya tiene unos efectos devastadores. Si tienen que hacer más, evidentemente la cosa suma y sigue. Fíjate, con esto último que has dicho, el último informe que leí no, creo que era de Morgan Stanley o de Goldman Sachs,
que además saqué un gráfico, extraje un gráfico de ese informe, hablaba de sus modelos habían calculado dónde estaba la tasa terminal, tanto, o sea, perdón, la tasa neutral, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Estados Unidos lo cifraban en el 3,5 y estamos en el 5,5. Fíjate, o sea, zona restrictiva un 2% por encima, y en Europa en el 2,5 y estamos en el 4,5. Es decir, que ya estamos en zona restrictiva, teóricamente, 2 puntos por encima. Esto, la pausa de más altos por más tiempo, que es el discurso ahora, es el fabuloso mundo del más alto por más tiempo y no va a haber landing. Ese es el discurso que está imperando ahora en la mayoría de los bancos de inversión. Pero si el tema es... Hoy mira los datos que hemos conocido de hipotecas, de solicitud de hipotecas, el más bajo desde 1995. Los préstamos de tarjetas de crédito al interés más alto históricamente, al 20% de media. Claro, es una montaña de deuda que en algún momento lo que dices tú, esto se refinancia, es como una bola de nieve y es inabarcable. Lo que pasa es que ahora no se ve. Ahora estamos en el corto plazo y tomándonos la cerveza tranquilamente, pero... Bueno, tranquilamente se la estará tomando alguien, yo desde luego no. A ver, esto es un poco casi, tiene que ver un poco con cómo actúas como inversor, ¿no? Ya hemos dicho que el trading es otra cosa, el trading es una expresión del corto plazo y todos los escenarios caben en el corto plazo. En pleno declive del 2008 tenías los rebotes más impresionantes para luego seguir cayendo, pero pues, el mercado podía subir un 30% en cuestión de semanas, lo cual te demuestra que incluso en un escenario catastrofista tú puedes expresar una opinión alcista y que te salga muy bien si eres bueno a la hora de determinar el timing. No hablamos de eso, hablamos de la visión de aquí a varios años, ¿no? Es decir, ¿merece la pena tener en cartera mucha posición de bolsa? No es la pregunta que a mí me hacen continuamente. Yo digo, yo no Sí, tengo, yo tengo algo en China, no tengo nada más. Dices, vale, ¿por qué? Digo, pues porque independientemente de lo que pase, lo que estamos diciendo ahora es una realidad. Tú tienes una restricción monetaria que está y va a seguir pasando factura poco a poco. Eh, Tienes un entorno geopolítico de los más complicados a los que te has enfrentado en las últimas décadas. Tienes una no restricción monetaria por la subida de tipos y los tipos más altos, sino una restricción o drenaje de liquidez por parte de bancos centrales de la deuda. Ya has visto el efecto que tuvo en los bancos medianos y pequeños en Estados Unidos y se tuvo que arbitrar una ventana de liquidez para evitar el colapso de ese tipo de entidades. Tienes un mercado que está liderado por 7 compañías, solamente el 2% de las compañías del S&P 500 están haciendo nuevos máximos, las demás están todas abajo, con lo cual dices, tienes básicamente un puñado de megacompañías que casi pesan un 30% del S&P, 7 nombres casi pesan un 30% de un índice de 500 que están liderando al calor de lo que van a conseguir gracias a la IA. Y digo, bueno, pues es un supuesto bastante, pues, potencialmente es muy razonable, pero luego hay que trasladarlo a números, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Cisco, que iba a conectar el mundo de Internet en el año 2000, era una de las 3 compañías más grandes del Nasdaq, e Internet barrió con todo, es decir, se instauró a nivel global, pero Cisco bajó un 90%. Me dices, ¿cómo puede ser? Digo, bueno, pues mira, son cosas que pasan. Microsoft sigue siendo líder mundial y una de las plataformas más utilizadas con el mundo de los PCs, más luego todo lo que hace, pero en el año 2002 había caído más de un 70%. Las cosas tienen sentido, pero hay que entender que a pesar de que tengan sentido en el corto o medio plazo, todo puede pasar, ¿no? Entonces yo no me siento cómodo estando en el mercado, veo demasiado riesgo sin cotizarse correctamente, veo una volatilidad muy baja, veo unos spreads de crédito muy contenidos. Y veo un entorno cada vez más difícil en el plano macro y en el plano geopolítico, con lo cual estoy contentísimo y muy tranquilo no estando. ¿Por qué? Pues que me voy a la cama y me olvido de los problemas. Bastante problema vamos a tener si esta guerra no se acaba conteniendo en lo que está siendo un conflicto entre Israel y Hamas, sino que empiezan a participar otras fuerzas, ¿no? Es que Irán se meta, que Estados Unidos responda. Si pasamos esa línea roja, probablemente estamos en un punto de no retorno, ¿no? El otro día leía en LinkedIn a Ray Dalio, que para mí es un referente, sobre todo en análisis geopolítico, que decía que estaba preocupadísimo porque, en su opinión, después de lo que había ocurrido en Israel, consideraba que en lugar de un 25% de probabilidades de una tercera guerra mundial, ahora había un 50% de probabilidades. Se dice pronto, ¿no?
pero ya lo estamos viendo. Putin viaja a China, China expresa ciertas condenas contra Israel, Irán habla de que igual tiene que hacer un movimiento preventivo en apoyo de Hamas y Hezbollah. Tienes por otro lado que se retiran de la conferencia que venía Biden, de hecho está allí ya en Israel, en Tel Aviv, precisamente para mantener contactos con príncipe, el rey de Jordania, con Netanyahu en Israel, con el responsable en Arabia Saudí, y de repente se va todo, se echa todo atrás, ¿no? Y se cancela. Y dices, bueno, pues el posicionamiento del mundo árabe es complicado porque hay un tema ideológico y religioso muy fuerte detrás. Europa empezó con un apoyo incondicional a Israel y luego tiene que, de alguna manera, dar un paso atrás cuando ve la cantidad de casualidades en el mundo de los civiles, no solamente en los terroristas. Estamos en un terreno muy, muy, muy complicado, ¿no? Yo Mm. creo que el mercado, como siempre, va con esa dosis de morfina, súper tranquilo, no pasa nada. Pero si alguien mirase cómo estábamos en el año 2019 o 2020 y cómo estamos hoy, pues probablemente si te lo mostrasen de golpe dirías, madre de Dios, qué horror. Y no está cotizado eso, porque damos por hecho que no va a pasar nada. Pero lo cierto es que lo que va pasando cada vez es peor, no es mejor. Lo que pasa es que yo creo que no, efectivamente, no está cotizando en la bolsa, pero sí está cotizando en los bonos. En los bonos sí que ha habido unas volatilidades altas. El bono a 2 años hoy ha alcanzado un nuevo récord desde el año 2006, en el 5,27% de rentabilidad. Es decir, que ahí al final la inversión de la curva de tipos y cómo está el mercado de renta fija, el institucional sí está viendo, yo creo, los peligros y sí que está temiendo un escenario más complejo que lo que está descontando la bolsa. Que yo ayer además también dije, yo me mojo, yo digo, es que si no hay el evento que ya esto haga que salte por los aires, pues sí, porque no se puede haber rally de final de año. Está funcionando la estacionalidad, es lo que dices, la parte del trading, la parte de cómo estaban manejándose ahora mismo los inversores dentro de la bolsa, pues ¿por qué no puede haber rally de final de año? Si la estacionalidad está funcionando y hay mucho furor por las grandes tecnológicas, es la realidad, y por la inversión de ETFs también ha cambiado el esquema, que ahora los ETFs tienen que ir comprando cada vez más Apples, más Microsoft para ponderar cómo funciona el índice y esto se retroalimenta. No sé cómo ves esto tú de disgregar la parte de la renta fija, que yo creo que sí que hay un poquito más de tensión ahí, con la bolsa y con ese escenario de rally no rally, ¿no? Que es la pregunta que ahora mismo todo el mundo se hace en estas fechas del año. Bueno, yo creo que una de las cosas que está ocurriendo es que estamos empezando a abrazar tesis de cosas que pasan y estamos proyectándolas hacia el futuro. Es decir, Mm. eh, la, la inflación está costando más remitirla de lo que pensábamos. Los bancos centrales te dicen que hasta 2025 probablemente no van a conseguir que la inflación vuelva al 2%. Entonces, es una pasada. Están diciendo que quedan 2 años. Si te crees que quedan 2 años para revertir la inflación, no puedes pretender que la presión por el lado de la restricción monetaria se vaya a aflojar rápidamente. Eh, en, dices, vale, eso es lo que cotiza la bolsa, ¿no? Dices, mm, este es el escenario, pero no va a pasar nada. El del inversor en bolsa lo que te dice es no va a pasar nada. Tú ves los resultados que proyectan los bancos de inversión para las distintas compañías durante los próximos 2 años y son al alza todos. Todos los trimestres son al alza. Sí. Eso es incompatible con una recesión, ¿no? Eso es la primera. Dices, vale, entonces la industria lo que te dice es, a pesar del panorama, a pesar del problema de la inflación, a pesar de los tipos tan altos, a pesar de la situación geopolítica, no me preocupo. ¿Por qué? Porque no va a haber casi ni soft landing. Si lo hay, es pequeño y para arriba todo. Esa es la parte del inversor en bolsa. ¿Qué cotiza el inversor en bonos? Vamos a tener tipos muy altos durante más tiempo y eso está expulsando a muchos inversores de bonos que durante mucho tiempo montaron carteras a tipos bajísimos y provocas la propia tendencia que estamos viendo. Dices, ¿qué ves en bonos? Una capitulación, claramente, claro, una capitulación. ¿Por qué? Porque has perdido la esperanza de que los bonos vayan a encontrar un suelo en algún momento, que vayas a encontrar un techo en rentabilidad. Dices, vale, ¿y ahora cuál es mi tesis, ¿no? Mi análisis aquí, ¿cuál sería? Digo, mira, esto es muy sencillo. Yo me estoy poniendo hasta arriba de bonos. Dices, ¿por qué? Digo, porque cuando miro la volatilidad del mercado de bonos, no este año o el año último y medio, sino lo miro históricamente,
sé que tiene una volatilidad infinitamente menor que la bolsa, es un activo mucho más defensivo que la bolsa, tengo garantizada una rentabilidad si llevo la estrategia a vencimiento, cosa que no tengo nunca en la bolsa, con lo cual puedo hacer carteras. La gente dice, ¿y si compras al 5% y se va al 6%? Digo, pues mira, he perdido la oportunidad de ganarle un poquito más, pero si yo llevo a vencimiento mi posición, me llevo un 5%, ¿vale? Con lo cual no es tan grave. Ajustada por riesgo, es una rentabilidad fabulosa, teniendo en cuenta que la bolsa históricamente te paga un 6, pero con mucho más riesgo. Y dices, vale, una vez llegas a eso y te digo, vale, ahora te equivocas y no se para al 6, se va al 7, se va al 8. Digo, si se va al 8, la bolsa no la vas a encontrar. Porque si estamos diciendo que al 5% los efectos en el gobierno, en financiación del gobierno, en financiación de empresas y en capacidad de consumo de los ciudadanos te está poniendo el agua en el cuello, imagínate si esto va al 8. Ya no estamos hablando de mantener tipos al 5, es que van a seguir subiendo al ritmo que hemos visto otros 2 años. Digo, vas a provocar una recesión de caballo y no puedes justificar valoraciones como las actuales con una recesión de caballo. Por tanto, al final es como decir, me meto en los bonos porque creo que estamos cerca de haber contenido el problema de inflación. Y dice, pero te puedes equivocar. Digo, sí, pero siempre tengo la opción. Si he comprado la duración del bono que me permite no liquidar la posición, me voy a vencimiento. Ya sé que podría haber invertido a mejor tipo, pero no pierdo. Me voy a vencimiento y me llevo los cupones. Con lo cual es un win. Y cuando venzan esa deuda que he comprado y habiéndome llevado los cupones, me compro otra vez deuda a tipos más altos. Esto es como para que la gente nos entienda. Contrato un depósito garantizado a un año con una rentabilidad del 2,5%. Y dentro de un año los depósitos de los bancos te ofrecen 3,5%. Y te dicen, te has equivocado, has perdido. Digo, no me he equivocado en nada. He obtenido un 2,5% de rentabilidad a mi dinero. ¿Que podía haber obtenido más de haber clavado un poquito mejor el timing? Sí, pero no he perdido. He dejado de ganar. Es que el concepto es radicalmente Sí. distinto. No, porque Si además yo estoy... te van pagando los cupones también. Vas recibiendo cupón y vas a Claro, vencimiento y ya está. claro, si yo en el fondo no voy a asumir una pérdida porque no estoy haciendo mi inversión a vencimiento, no estoy haciendo trading con los bonos. Me voy a llevar a vencimiento. Esa rentabilidad ya me vale, ya me sirve. Entonces, por eso creo que no tener bonos en cartera es un error garrafal. Y desde luego, a igualdad de rentabilidad entre el bono y la bolsa, mételes el riesgo que tienen ambos y descubres que ajustado por riesgo el bono es una inversión infinitamente mejor, al menos en mi opinión. Pero en el bono hay capitulación porque la gente está siendo expulsada y en la bolsa, como no ha habido una corrección severa ni mucho menos, nadie se ha ido fuera. La capitulación, ¿dónde la has visto? En la bolsa china, que todo el mundo habla pestes de ella, de la situación de China, que es un desastre. Ahí sí hay capitulación, la gente no quiere estar. Bueno, pues debo ser el tío raro que quiere estar en las capitulaciones haciendo lo contrario a lo que hacen los demás. No, pero en lo de los bonos estoy de acuerdo. Yo es verdad que yo a título personal, esto no es recomendación de inversión, que nadie tome lo que estamos diciendo ni Pablo ni yo como recomendación de inversión, sino como ideas personales que cada uno tiene. Yo estoy más en tramos cortos, de momento, porque prefiero irme a los vencimientos y tal, porque todavía desconfío de entrar en tramos largos. Porque yo creo, y además leyéndome papers de Harnett, de Mike Wilson, de Kolanovich, todos estos que entienden mucho más que lo que pueda entender yo, desde luego, ¿no? Entonces, leyendo el compendio y expertos de renta fija también de tanto de Goldman como de otros bancos de inversión que estoy leyendo, y ellos siempre dicen que los tramos largos les gusta entrar o recomiendan, en su caso sí que pueden recomendar y recomiendan entrar cuando ya se vislumbra más cerca el recorte de tipos de la Fed y que de momento como estamos en pausa, pues hay como un trecho en el que esa parte pero es lo que estás diciendo tú, es que tampoco vas a comprar en el suelo justo, ¿no? Eso es lo complicado. Pero que los bonos A de ver, 10 años, 15, 20, como que son más atractivos entrar en ese punto. sí, es decir, yo intento cuando monto posiciones en renta fija, intento pensar en términos de voy a necesitar este dinero, o sea, de verdad me sobra este dinero, puedo permitirme tener una inversión durante 10 años que me rente casi un 5%. ¿Es, es algo que me puedo permitir o realmente pienso que sí, dentro de 2 años lo necesito el dinero y tengo que venderlo y a ver cómo está el bono, que a lo mejor entonces tengo que venderlo mucho más barato de cómo lo compré y pierdo pasta, ¿no? Con lo cual yo hago mucho trabajo no solamente en la visión de la curva, sino ajusto mi inversión a mi perfil.
O sea, si tengo la suerte de disponer de 10.000 euros en la cuenta que sé que no necesito, digo, pues a lo mejor quiero 2.000 invertidos a 10 años. Claro. ¿Qué más me da? No los necesito tocar. Pues qué bueno poder invertir. Entonces, ¿porque crees que el 10 es mejor que el 5 que el 2? Digo, no, porque pienso que tengo inversiones en la parte de renta fija a corto plazo que voy renovando y voy capturando si siguen subiendo los tipos y renuevo a tipos cada vez más altos. Y luego tengo otras inversiones que cuando alcanzan cierto umbral, digo, ya es muy razonable, ya me gusta. ¿Cuáles fueron los tipos más altos durante el año 2007? 5,25 en la bolsa, en el tipo oficial 5,25. ¿Cuáles fueron los tipos más altos en el año 1999 en Estados Unidos? 6,50, creo recordar. Mm. Si empiezas a tener tipos del 5 largos, estás en uno de los mejores retornos que te ha ofrecido la renta fija en 25 años. Bueno, pues algo para pensarse, ¿no? ¿Quiere eso decir que no pueda vivirse un escenario como en 1980, donde se dispara la inflación y tienen que subir los tipos mucho más? Digo, sí, puede pasar, claro que sí. Pero para mí, lo que ya cumple está bastante bien. Ya es atractivo para estar. Y si encima no encuentro nada atractivo el otro activo que es la bolsa, digo, pues perfecto, entonces no quiero nada en bolsa y me lo llevo todo a renta fija, una parte muy importante a renta fija. Esa es la mecánica, ¿no? Creo que es un win-win, porque puede pasar que estemos cerca de los máximos de la renta fija, porque empieza a desacelerarse el ciclo en 2024, los bancos centrales empiezan a hablar más de bajar los tipos que no tanto de subirlos, y entonces ya habrás visto claramente el suelo de los bonos. En cuyo caso habrás acertado casi con el timing mejor para entrar. Hay que verlo, yo creo, de Sí. esta manera, ¿no? No Mm. tanto, yo no me meto tanto en el mundo, en este caso del trading, porque estamos hablando de inversiones, ¿no? De tu patrimonio, de lo que quieres hacer con tu dinero para los próximos 5 o 10 años, que bastante complicado está el panorama. No, y que si quieres hacer un carry trade en bonos, pues tienes que tener el conocimiento para hacerlo y no es tan fácil vender bonos en el mercado secundario. Quiero decir, tienes que tener ya un grado de conocimiento financiero y de cómo funcionan los mercados más amplio. Entonces, quiero decir que yo sí lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, pero hay gente que seguramente nos esté escuchando que no tiene ni idea de cómo hacer esto, ¿no? Y lo más fácil y más sencillo en este caso es vencimientos y lo que estás comentando, ¿no? Ir aguantando la posición y tomarlo como una parte de liquidez de no destinar ahí. Por cierto, que estáis dejando muchas preguntas por aquí, ahora voy a ir a las que también den tiempo, pero sí que quería preguntarte porque hemos visto que el inmobiliario de Estados Unidos sigue en plan pegándose un castañazo terrible, ¿no? Todavía siguen en unos niveles muy deprimidos, los precios están bajos, las hipotecas aproximándose cada vez más al 8%, las hipotecas a 30 años de Estados Unidos, y esto te indica una vez más como termómetro que siempre ha funcionado el inmobiliario, que de momento lleva mucho decalaje, es la realidad. La recesión no ha asomado todavía en términos reales. Eso es cierto. Hasta ahí estamos de acuerdo todos que se está dilatando mucho el ciclo. Eso por un lado, sí, termómetro, pero por otro lado, desde el punto de vista de la inversión, viendo todo este descenso en rates, en propiedades inmobiliarias, en mucho real estate como tal, hay oportunidad ahí, teniendo en cuenta lo que hemos hablado mucho. Todo el mundo le da asco ahora mismo a la vivienda, hablando en plata, ¿no? Todo el mundo dice, no quiero estar en vivienda de Estados Unidos. Dice, no quiero estar ahí porque es que eso se ha metido en una leche tremenda y igual se cae todavía más. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo tengo una opinión al respecto del mercado inmobiliario, que no estamos ni mucho menos. Primero hay que pensar en qué países, ¿no? En segundo lugar, se está viviendo una situación completamente absurda. Hay un porcentaje elevadísimo, también pasa en España, de clientes en Estados Unidos que en su momento, en 2020, 2021, resetearon sus hipotecas a tipo fijo. Con lo cual las subidas de tasas de interés no les está afectando al bolsillo. Esa es la primera. ¿A qué les afecta? A que les estás expulsando del mercado. No pueden ser vendedores de la vivienda. ¿Por qué? Si yo soy una persona que piensa, pues mira, me compraría una casa que tuviese 50 metros cuadrados más porque tengo ahora ya 2 hijos, me vendría bien o muy bien una nueva habitación para el estudio, tal, y me planteo venderla. El problema no es el precio ha subido una barbaridad. ¿Cuál es el problema? Que tú vendes tu casa para comprarte otra. Y cuando vas a comprarte la otra, como tú dices, vas al banco y te dice, le va a costar a usted la broma de 7,6% la hipoteca. Y él dice, ya es que la hipoteca que yo tengo, pero todavía no he pagado mi casa, en la que vivo, que está al 2,70. Es que no estoy dispuesto a pagar 5% más por mi hipoteca
que es una de las deudas más grandes y largas que te puedes permitir como ciudadano, por lo mejor lo haces a 15, a 20, a 25 años, un 5% más de hipoteca es una barbaridad. Con lo cual el tío vuelve a casa y le dice a su mujer, o su mujer le dice a su marido, o la pareja, porque no quiero entrar también aquí en el tema sexista, le dices a tu pareja, lo siento, está en el banco, he hecho números y ni de coña nos cambiamos, porque es que lo que nos va a costar en tema financiero el saltar de la hipoteca que tenemos fija a tipos mínimos históricos a la hipoteca actual es que no ha lugar, es que encima los precios siguen altos. Y eso hace que saques de la oferta a una cantidad brutal de ciudadanos. Luego tienes la demanda. Y dices, la demanda, te planteas a alguien joven que quiere comprarse su primera casa y que va al banco y que ve lo que le va a costar y dices, es que no puedo, me quedo con mis padres. Es que no me puedo comprar una casa. Y dices, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que hay es un desplome en la actividad inmobiliaria. Cada vez se solicitan menos hipotecas, cada vez hay menos transacciones. Dices, ¿se corrige mucho el precio a la baja? No, mírate el índice, no mires la tasa interanual, mírate el índice de la vivienda. Está cerca de máximos históricos. ¿Por qué? Digo, pues porque como no hay tanta oferta, tampoco hay presión de los precios hacia abajo. Se te retira la demanda porque cada vez hay menos potencial comprador, cada vez hay menos oferta de vivienda porque no puedes, porque la vas a cambiar por otra y no te lo puedes permitir. Y al final el resultado es un mercado inoperante donde hay muy poquitas transacciones. Hemos visto cómo han caído en España según el Colegio de Notarios, el número de transacciones se ha hundido, ¿no? Y dices, ¿por qué? Pues por esto mismo. No hay oferta y cada vez hay menos demanda. Entonces hay menos transacciones, pero el precio en España no ha dejado de subir. Dices, ya, pero es que debería afectar el Euribor. Digo, sí, pero es que afecta en los dos sentidos. Afecta al que compra, pero también afecta al que tiene que vender. Y esto, esto es nuevo porque la subida de tipos ha sido tan rápida. O sea, es que en año y medio hemos visto más de 500 puntos de subida de tipos de interés en Estados Unidos. Es que jamás se había hecho algo así. Con lo cual, está teniendo impactos en la economía que no habíamos visto en otras décadas. Y esto hay que entenderlo y hay que digerirlo porque el comentario fácil es, ¿se va a pegar un guantazo a la vivienda? Y te digo, no, si no hay sobreoferta, figura. En España en 2008, dices, pues en España en 2008 y en Estados Unidos en 2008 se hundió. Digo, No claro, es lo claro que mismo, se claro. hundió. Pero había mucha Se hundió. oferta. Había una cantidad de oferta tremenda. Claro, y porque los tipos de interés en Estados Unidos pasaron del 1%, del 0% si quieres, o cerca del 1, al 5,25, pero tardaron en pasar ahí de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y principios del 2008. 5 años y pico. Esta vez ha tardado un año y medio. Esa es la diferencia. Pero con este dilema, Pablo, es que esto es tremendo, ¿no? Claro, al ser el atracón tan fuerte, que tú además sé que lo comparas mucho con lo de la analogía de los chupitos, ¿no? Que es verdad que se entiende muy fácil con eso. Pero, claro, el impacto en realidad luego, igual que es más progresivo cuando llega, cuando es, digamos, un ciclo restrictivo que es más progresivo, o que se amplía mucho en el tiempo, pero cuando es tan agresivo, también el impacto recesivo en este caso, o si viene una crisis económica, puede ser como muy de golpe, muy brutal, que de repente esté todo como ahora, bueno, lo esperábamos, no lo esperábamos, pero que empiecen, yo que sé, a haber quiebras de algo y que empieza a ser como un efecto dominó. ¿Puede pasar con estos efectos? Mira, aquí hay dos temas que yo creo que son metáforas que te ayudan a fijar conceptos, ¿no? La primera es la del iceberg. Yo creo que intuimos la punta y desconocemos lo que hay debajo. En 2008 fue un buen ejemplo. Empezábamos con el pinchazo de una burbuja inmobiliaria y cuando nos quisimos dar cuenta lo que teníamos era en jaque el sistema financiero. Dice, ¿se veía lo de debajo? Digo, pues hombre, las mentes más preclaras ya en la película de Big Short te están contando cómo detectan el absurdo, ¿no? Y lo detectan año y medio, 2 años antes, sufren un montón hasta que se plasma. Um, Existe, por supuesto, un efecto en cascada que no eres... Yo utilizaba con los clientes cuando tenía mi fondo una frase que les gustaba, que les decía, mira, las crisis tardan en llegar mucho más de lo que tú estás dispuesto a esperar. Y cuando llegan son infinitamente peores de lo peor que te podías haber imaginado. Y esto es un poco el efecto del iceberg, ¿no? Es decir, no eres consciente de hasta qué punto las barbaridades que se han hecho por abajo van a generar un efecto dominó que es difícil de cuantificar, ¿no? El segundo factor
o metáfora que me gusta utilizar es cuando ves a un niño aprender o una niña aprender a montar en bicicleta, ¿no? Y va todo bien hasta que pierden el equilibrio. Y cuando pierden el equilibrio, empiezan a mover el manillar y tú lo ves que es como hasta que se caen, ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado? Digo, pues que se le ha ido hacia un lado, ha querido contrarrestar, se ha dado cuenta que se le va hacia el otro, contrarresta aún más y cuando te quieres dar cuenta lleva siete movimientos de manillar para intentar controlar el movimiento previo y eso lo único que provoca es el accidente, ¿no? Dices, vale, dices, ¿a qué se asemeja? Digo, pues asemeja a lo que hemos vivido. Hemos tenido un efecto externo, un cisne negro, que es la pandemia que paraliza la economía. En ese momento pegamos ese es el primer gran volantazo hacia lo negativo y entonces aparecen los supermanes de Christine Lagarde, Jerome Powell, Andrew Bailey, Kuroda, etcétera, etcétera, y dicen, no se preocupen ustedes, que vamos a crear todo el dinero que haga falta isofacto y se lo vamos a regalar. Se lo vamos a mandar a sus casas. Ustedes no dejen de consumir ni de gastar, por favor, que esto es importantísimo. Y entonces le dan a la maquinita, taca, 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 y a través del Banco Central Europeo dice, mándalo. El Banco Central Europeo y la FED dicen, bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Y dices, mira, compra bonos del Tesoro, compra toda la deuda que emita el Tesoro, que al final es como pide el gobierno dinero prestado, cómprales todo lo que pidan, da igual lo que pidan, tú cómpraselo todo y que ellos lo distribuyan. Y entonces el gobierno se encuentra con una cantidad ingente de billetes y dice, ¿qué hago con esto? Mándalo a los buzones de los estadounidenses, a todos, menos a Elon Musk y a Bill Gates, porque como el límite eran 180.000 euros de ingresos en la pareja, básicamente les llegaba a todo Dios. Y dices, vale. Y en Europa, dicen, en Europa, invéntate los ERTES, que la gente pueda estar en su casa, pero que siga cobrando. Y la empresa entonces va a quebrar. No, a la empresa se lo pagamos nosotros. Y que no paguen impuestos y hazles una moratoria y concédeles créditos ventajosos por debajo del 0% y a los bancos págales por las reservas que tengan porque como tenemos los tipos en negativo hay que ayudarles para que no quiebren. Oye, que es que el sector aeronáutico se ha hundido, nada, le hacemos un bailout. Oye, es que las petroleras, nada, les hacemos un bailout. Eso es lo que hicimos. Y de repente ese es el mega volantazo, ¿no? Y dices, y ahora surge la inflación, claro, porque si estamos todos gastando como perros y no hay oferta porque estaba la economía cerrada, pues los bienes suben como la espuma y después los servicios, porque nos sueltan después de tenernos atados durante año y medio sin poder movernos y dicen, venga, a jugar. Y como los niños en el recreo, ¿no? Salimos todos como locos. A restaurantes, a cines, a espectáculos, a deportes. Y digo, jolín, ¿qué pasa? ¿Por qué sube el precio de las cosas? Digo, tío, pero ¿cómo te puedes preguntar que por qué sube el precio de las cosas? Y entonces, que tenemos el tercer volantazo, que es la inflación, los mismos que han montado esta feria te dicen que esto ya no es transitorio, macho, que esto es un problema. ¿Cómo lo arreglamos? Se van a enterar. Empieza a subir el coste del dinero que queremos que consuman menos. Es que es alucinante. Cuando cuentas la historia así un poco en plan te veo, es como de broma. Es que sí, es que es total. Necesitamos que consuman menos. ¿Y qué hacemos con todo el dinero que hemos creado? Nada, drénalo, quítalo del sistema. Y aún así, como el consumidor es el consumidor, ahí te ves que tienes el Banco Central que te va metiendo subidas de 0,25 a 0,25 durante un año y medio y tú estás agarrando el dinero, no me lo quites, que me lo quiero gastar, déjame. Y seguimos gastando. Y entonces dices, oye, no dejan de gastar. Digo, no, pero pagan un 20% de tipo por las tarjetas de crédito. Pero Y están otro factor, Pablo, importante, que es que el Banco Central te dice, te quito el dinero, pero el gobierno te dice, no, te lo doy, te emito. efectivamente, eso además, el gobierno mientras tanto te dice, Claro. gasto en infraestructura, gasto en 3 programas todavía. Ahora ya por fin le dice el Supremo, oye, mira, tío, que no puedes condonar la deuda de todos los estudiantes de Estados Unidos por la cara. O sea, es que no puedes hacer eso. Y dices, jo, qué lástima, van a tener que pagar. Digo, claro, es que yo levanto la mano y digo, oye, es que me iré al banco a ver si me perdonan la hipoteca. Es que estaría genial que me la Sería perdonen, ¿no? genial. Sí. Entonces, yo lo entiendo, viva el mundo feliz, ¿no? Pero es que no funciona así el sistema económico. Tienes que hacerte cargo de la deuda que has pedido y tienes que devolverla y pagar los intereses, tío. ¿En qué estás pensando? Entonces, ahora estamos en esa. Y entonces, en ese volantazo cuarto que hemos dado, hay uno que dice, y ahora va a haber la magia. El volante va a hacer así, se va a quedar recto y seguimos sin problema. Y bueno, pues en mi experiencia, los chavales que han hecho así 4 veces con el manillar, el 1% de las veces no se pegan el guantazo y el resto se van al suelo. El soft landing es cuadrar el manillar sin que haya accidente.
Y Yo lo lo veo demás difícil. es la recesión. Y te dices, Yo, bueno, ¿tú crees que va a haber recesión? Digo, pues mira, podía tener alguna duda, aunque muy pocas. Digo, pero es que resulta que ha empezado a diluviar y caen granizos del tamaño de pelotas de tenis, que es la crisis geopolítica. Y está el pobre niño con el manillar dándole así, con poca estabilidad, se le ha mojado el firme y le están cayendo truños de hielo en la cabeza. Dices, ¿crees que es más probable que se caiga? Digo, sí, creo que es mucho más probable que se caiga. yo Eso es fíjate. como, esa es la parodia de lo que estamos viviendo a nivel económico. Dices, ¿puede pasar el milagro de que el niño consiga no caerse a pesar de las pedradas de hielo, la lluvia que no le deja ver, el suelo resbaladizo y la cantidad de volantazos? Digo, hombre, tú mismo, tío, pues soñar es gratis. Claro que puede pasar, a lo mejor se produce el milagro, pero yo que soy más bien realista te digo, pues perdóname, si tuviese que apostar te diría, pobre niño, ¿cómo va a acabar? Y es lo que pienso, por eso no quiero estar en activo de riesgo. Eso eh, resume un poco mi visión en plan cómico de cómo está la No, no, situación, ¿no? total. Y te iba a añadir yo una analogía que he utilizado yo mucho últimamente, que también seguramente que te hace gracia, pero antes quiero decir que si veis esto desde YouTube, que dejéis vuestra suscripción si os gusta el contenido, que dejéis vuestro like, que dejéis vuestro comentario, que os parecen todas estas comparaciones que estamos hablando. También vamos a ir a dos preguntas muy rápidas que habéis dejado, que no os he hecho caso, perdonadme, pero es que entre los problemas técnicos del principio también, que ahora se ha resuelto, hay que decirlo, o sea, toda la parte técnica se ha resuelto, y que la conversación estaba muy interesante, pero ahora Chris me va a pasar un par de preguntitas para atender rápidamente. Pero fíjate, la analogía que quería decirte, Pablo, es que últimamente he dicho yo que la Fed y el BCE son como si tienes un amigo que se llama Paco y que te dice... y que tú cuando dices no voy a beber más, porque siempre es lo mismo, bebes, resaca y pues haciendo la analogía de la resaca y la recesión, ¿no? Pero siempre tienes al lado un amigo que se llama Paco, en este caso que sería la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, que te dice, no te preocupes, que mañana salimos otra vez, va a ser diferente, tú bebes y no vas a tener resaca. Y entonces tú, bueno, venga, la fiesta, me gusta, otra vez sales, bebes y otra vez lo mismo. Y yo creo que la Reserva Federal funciona un poco así, funciona como tu amigo Paco que te dice que aunque tú digas que no vas a volver a beber, él te convence de que bebas y otra vez vuelves a caer en lo mismo. Bueno, yo siempre digo que lo más sencillo es tirar de hemeroteca, ¿no? Dices, vale, dices, es que me dice Christine Lagarde y Powell que no va a haber recesión. Digo, ya, también decían que la inflación iba a ser transitoria cuando les explotó en la cara y antes que no iba a haber inflación. Claro. Entonces, fíjate, lógicamente, tú fíjate, pero claro, te estás fiando de tíos que no han visto venir el problema que han ocasionado ellos mismos. Es que es muy duro. Es como decir, jo, tío, pues tú mismo. Es que también me lo dice Goldman Sachs. Digo, ya es que Goldman Sachs gana de la idea de que no va a haber un escenario malo. Es que ellos no quieren que la gente se retire del mercado, ellos quieren que la gente invierta en productos financieros. Es así como ganan dinero. Con lo cual, evidentemente, hasta que sea inevitable, van a intentar no decirte lo feo que pueda estar el panorama en sí mismo, ¿no? No está en su interés. Y hablo de Goldman y de toda la banca de inversión y de toda la industria financiera, ¿no? En general, ¿no? A ninguno de ellos sale ganando, dando un mensaje catastrofista, un mensaje negativo. Pero yo tampoco pretendo dar un mensaje catastrofista. Si te fijas, yo no estoy diciendo, como hacía Michael Burry, ¿no? Me he puesto corto y voy a intentar ganar 1.000 millones porque el mercado se va a desplomar. Yo no estoy diciendo eso, yo simplemente estoy diciendo, señores, en el tren que va hacia arriba, no me vais a encontrar. Y pues te lo vas a perder, digo, me lo voy a perder y voy a estar encantado de perderme. Créeme, voy a estar encantado. No, Ahí luego comes, en ese tren no voy a estar, por todas las luego razones que os acabo de contar. Luego comes Esperaré. palomitas tranquilamente, claro. Cuando el tren vaya para abajo, pues tú con tus palomitas diciendo, bueno, pues no he perdido poder adquisitivo, he aguantado mi nivel patrimonial, mi capital que tengo a disposición y ya está. O sea, ¿qué más quiero? Pues evitar riesgos. Es lo que hay que hacer, gestionar el riesgo. No, pues aparte que es que dices, es que si no me equivoco, probablemente ya ha ido increíblemente bien la inversión inmobiliaria y seguirá yendo muy bien. Ni siquiera tendré una corrección ahí. Es decir, es que sacaré un 5%. Mira, ahora Está muy bien. se ha vuelto a ir el audio por primera vez Sí. en cuarenta y tantos Se había minutos. ido un momentito visto, sí, pero ya ha vuelto, Sí, parece que ha está vuelto. funcionando. Ha vuelto, sí, sí. Bueno, pues eso, al final dices, la gente es como.
si me pierdo eso, digo, a ver, plantéatelo de esta forma. Digo, eh, imagínate la rentabilidad de la bolsa en los próximos 3 años. Y dices, vale, que va a ser del 5, digo, eso lo tengo en los bonos, que va a ser del 8% cada año. Digo, bueno, pues dejo de tener un 3% de rentabilidad en función de, en lugar de en bolsa, estoy en bonos. Un 3 Claro. menos al año. No me parece que sea tan grave, porque tengo otros activos y otras inversiones que me complementan muy bien lo que no estoy obteniendo por la renta variable. Entonces, ¿qué problema hay? Dejar de ganar un 3%, no perder, dejar de ganar un 3% en los próximos 3 años. Eso no es nada, hombre. No es nada si lo comparas con lo que es dormir tranquilo. Y dices, porque queda el otro escenario, que tengas razón, que el mercado corrija un 40 o un 50%, y entonces ya no es que dejes de ganar un 3, es que en lugar de ganar un 5 cada año, podrías estar perdiendo un 40 y tantos por ciento. Y ahí, si lo has perdido, no tienes narices para poner más dinero en juego, que es cuando hay que meterlo, porque te has pillado antes. Entonces, es un tema de gestión monetaria. Al final, el Sí. mundo de la inversión para mí es gestión del riesgo. Yo siempre he dicho que los mejores inversores que he conocido en mi vida, y he conocido tropecientos, no eran gurús del acierto, eran gestores extraordinariamente buenos del riesgo. No tenían grandes pérdidas nunca. Nunca. Mm. Si tú pierdes un 50%, necesitas un 100% de retorno después para recuperar ese 50% perdido. Es una pasada. Y si tú evitas ese 50% y compras cerca de los suelos, volver donde estaba te reporta un 100% de ganancia. La convexidad es la bomba. Entonces, bueno, pues ya te digo, estos son conceptos que creo que habría que explicar a todo el mundo para que los entienda bien. No Mm. aplican al trading como tal, pero cuando hablamos de gestión a medio o largo plazo, son tan importantes y la gente los desconoce, ¿no? Y hacen esas cábalas de, no, es mejor no hacer nada, es mejor no salirse, digo, y no estás ni siquiera computando el factor psicológico. Yo siempre digo, tú espérate a pasar por un año, no un par de meses más, un año y medio en el que el mercado baja un 50%. Yo ya he estado en varios de esos. Digo, luego hablamos, ¿vale? Luego nos tomamos el café juntos y me cuentas qué te ha parecido la experiencia. Porque abajo, cuando llegue abajo, no estarás pensando en, esta es la oportunidad que yo buscaba para comprar. Estarás pensando lo mismo que piensas hoy en China. Qué desastre, no van a poder crecer, tienen un problema inmobiliario insolucionable, tienen un paro de un 21% de tasa juvenil, eh, no van a conseguir relanzar el modelo que tenían porque ya no es un modelo que se sustente en la base de la migración del campo a la ciudad. Te vas a poner en esa tesitura. Abajo no vas a pensar en términos de esto merece la pena, vas a estar abrumado por la cantidad de gente que te dice que esto no tiene remedio. Mm. Eso hay que vivirlo. Si no lo vives, no lo puedes entender. No, total. Y que además con respecto a esto que dices, yo creo que hay que diferenciar en las apuestas de corto plazo y jugar tácticamente con el trading, que es completamente diferente de la inversión de medio y largo plazo. Creo que hay que diferenciar esos dos conceptos. Que por cierto, una de las preguntas que nos dejaban por aquí tenía relación con esto que has dicho ahora de la rentabilidad de la bolsa del 6% y de los bonos del 5%. Nos decía Dadrex Pro, que muchas gracias por preguntar. Dice, pero la rentabilidad histórica del SP500 no es del 10%. Pablo, ¿puedes explicar esto? ¿Tiene sentido una cartera de bonos petróleo, oro y sin bolsa? Preguntaba nuestro amigo por aquí. A ver, lo primero que verás si te pones a hacer un cálculo de la rentabilidad histórica es que esa rentabilidad se ha ido ajustando a la baja sistemáticamente y de manera que si tú tenías es lo mismo que ha pasado con el crecimiento económico. Hay una relación directa entre cuánto crece la economía estadounidense y qué retorno da su bolsa, como debería ser además, porque el crecimiento lo que te está midiendo es la actividad que se genera y por tanto está muy ligada a los beneficios empresariales que a la larga es lo que justifica las valoraciones. Eh, la tasa de crecimiento antes del año 1980 tenía una curva exponencial muy curiosa y en base a eso tenías un retorno de un 10%. Y a medida que vas pasando por cada crisis desde entonces, vas ajustando la tasa de crecimiento a cotas más bajas y a su vez estás viendo cómo se ajusta esa tasa de revalorización bursátil también a tasas más bajas. Por tanto, lo que no puedes pretender es que la bolsa de repente vaya por libre respecto a lo que es el ciclo económico, salvo que estés dispuesto a hacer cosas como Japón, que es que el Banco Central
japonés se compre el 80% de todos los ETFs de bolsa del Nikkei y el Topix que existen. Hombre, si haces eso sí, entonces es posible que la economía y la bolsa no vayan en tándem, pero es que entonces directamente estás haciendo lo que hacen con los bonos, que es cambiar las reglas de juego, ya no dependen de demanda y oferta, sino de otra cosa. Le ponen un límite, como cuando el Banco de Suiza dijo el euro contra el franco suizo, límite 1,20. Y dices, ¿eso es mercado? Digo, no, eso es un tío que ha levantado la mano y dice, no lo pienso dejar bajar de aquí, porque os vais a cargar mi capacidad de exportación y no estoy dispuesto. E interviene todos los días hasta que el mercado se da cuenta que no van a poder con él. Pero eso no es libre mercado, ¿vale? O cuando interviene China, por ejemplo, el yuan, en los márgenes que deja que se mueva. Si tú no intervienes, evidentemente hay una relación directa. Y lo que está clarísimo es que con un nivel de deuda que se acerca al 130%, la capacidad de crecimiento de la economía americana está en entredicho, pero como no había estado en mucho tiempo. Y probablemente cada vez crezcan menos. De hecho, la propia Reserva Federal te habla de 1,8, 1,9% de crecimiento estructural a largo plazo, cuando antes hablaba del 2,5% y hace 10 años hablaba del 3% y antes del 3,5%, con lo cual ellos mismos están ajustando lo que creen que va a ser el crecimiento y probablemente son excesivamente positivos. Y a lo mejor, igual que en Europa te planteas que creceremos al 1,5%, en Estados Unidos empezarás a crecer por debajo del 2, más cerca del 1,5% y en Europa más cerca del 1. Y Japón no crece, ¿vale? Estructuralmente. Bueno, pues esa es la realidad. Y ahí te queda la opción de manipular el mercado para que siga subiendo o asumir que no debe subir. La gente dice, ¿cómo no va a subir? Digo, hombre, perdóname, la bolsa japonesa desde el año 89 no ha vuelto a marcar nuevos máximos históricos. Lleva 34 años sin hacer nuevos máximos históricos. Con lo cual es una demostración muy buena de que cuando no creces, la bolsa no sube, a pesar de la mega intervención del Banco de Japón que ha conseguido acercarla a esos máximos. Respecto a la cartera, tienes que diversificarla, ¿no? Y dices, yo no me planteo acertar con la combinación idílica. Yo tengo oro, sí. ¿Por qué? Pues porque es un activo que durante siglos ha demostrado su capacidad de mantener pues, mi capacidad de compra y que funciona bastante bien en entornos complejos geopolíticos, pues bueno, y en entornos inflacionistas. Digo, vale, pues como detecto que todo eso está, yo quiero una parte en oro. El hecho de que estén comprando cantidades ingentes los chinos de algún otro país de los BRICS, pues mira, hasta me gusta. ¿Por qué? Digo, pues porque es un comodín. Imagínate que de repente China se le ocurre que quiere que el yuan sea una moneda que refleje mejor el peso que tiene China en el comercio internacional, pero como nadie se fía de China, de repente te dice que lo va a respaldar con oro, como hacía Estados Unidos en el patrón oro. Bueno, pues sería una jugada a la mar de curiosa lo que le podría pasar al oro, ¿no? Eh, bueno, no lo sé, es como una alternativa muy poco probable, pero que si pasa, pues evidentemente te vas a forrar. Quiero una parte en criptos muy pequeñita, pero sí, porque no me gusta lo que hacen con el dinero fiat. Quiero una parte en inmobiliario, porque el activo real siempre me gusta en entornos como los que tenemos, de destrucción del dinero fiat. Y porque en entornos inflacionistas, si me equivoco y no vemos el techo de la inflación, porque se dio una gorda, por ejemplo, ahora en Israel y de alguna manera el petróleo se dispare porque participa Irán, etcétera, pues llega un momento en que digo, bueno, el activo real, fíjate lo que ha pasado, ¿no? Desde el 2020 con la inflación y cómo han subido los precios de las viviendas, pues es un activo que quiero tener y además es algo que es como mantener el dinero fiat al ritmo inflacionista, ¿vale? Cosa que si no tienes en la cuenta corriente lo pierdes. La deuda pública, invertir en deuda pública, hacer algo de crowdfunding, meterte en proyectos interesantes, todo eso son alternativas. Comprar petróleo, digo, no, si simplemente si el petróleo sube mucho, la inflación no va a remitir y ya lo que tengo me va a ayudar indirectamente. No quiero meter más leña en el mismo saco, ya lo estoy jugando de otra manera. Si meto petróleo, entonces saco otra cosa, ¿no? Pero creo que esa es la forma, ¿no? De decir, bueno, pues, buscas una cartera diversificada que se ajuste a lo que estás viviendo en términos macroeconómicos, sabiendo que quieres sobreponderar determinados activos porque tienen más sentido y a infraponderar o quitar otros activos que no te gustan nada, ¿no? Pero vamos, yo no juntaría oro, petróleo a la vez, o al menos yo en mi cartera no, porque ya te digo, me estoy beneficiando de esa subida de inflación si es que se mantiene en el tiempo a través de un activo que refleja bien esas presiones al alza en el coste de la energía.
Quería hacer otra pregunta que nos dejaba Jukama44, que era sobre criptos, pero como has dicho ya que sí que quieres cripto en cartera o que sí que lo ves interesante, él lo ligaba un poco a la parte geopolítica, pero bueno, como nos hemos pasado bastante tiempo, también que hemos tenido algún problemilla al principio del Sí, streaming, que lo sí. hemos solucionado y demás, vamos a dejarlo aquí. Sí que quiero dar las gracias a Ovax, que se ha suscrito al canal de nuevo y decía, además, un abrazo grande a ambos. Pablo, eres un genio, siempre tuviste razón, dice. Pues muchas gracias por tu comentario. También a la hora blockchain, que también te has suscrito, a Ángel Masama. Muchísimas gracias, que hoy ha habido mucha suscripción nueva, mucho seguimiento nuevo. Si os ha gustado el contenido, insisto, seguid el canal, también os podéis suscribir. Si lo veis desde YouTube, también lo he dicho antes. Y antes de cerrar, volver a recordar, los que os habéis unido después, Pablo va a sacar una nueva línea de seminarios. Os va a pasar Chris por el chat el enlace, porque para mi comunidad, como son plazas limitadas, pues tenéis, digamos, ese trato de favor de tener una plaza garantizada. En el momento que Pablo el próximo día 26 anuncie el curso, también habrá un descuento que se dirá en el propio día 26 para que lo conozcáis, pero os pasa Chris por el chat el enlace para que lo veáis, y si lo veis desde YouTube esto, también lo tenéis en la descripción del vídeo, el enlace para suscribiros a los seminarios de Pablo, en el que se va a tratar acciones, materias primas, bolsa internacional, divisas, visión general de Pablo, trato directo con él para ver cómo ve determinados activos que queráis que os analice, o sea, un trato personalizado. Y es anual el curso, o sea, que merece mucho la pena para formaros en mercados. Simplemente un nuevo recap con esto, Pablo. Esto va dirigido a inversores que ya, o gente que quiera invertir, que ya tiene cierto conocimiento y que un poco quiere ese día a día, ¿no? De Bueno, conocer determinados activos. ya me conocen y yo creo que habrán tenido oportunidad de ver cómo hago los seminarios. Intento que hacerlos muy sencillos desde el punto de vista de explicación para que cualquier persona lo pueda entender. Los que tengan conocimientos, lo que van a encontrar es la posibilidad de comparar sus análisis con los que hago yo, debatir en las conclusiones, proponer que mire algún activo en concreto que a lo mejor no suelen ver analizados en otros foros o en otros sitios, y aquí van a tener la opción de proponer, ¿no? Oye, me gustaría que analices este índice o esta acción o esta materia prima. Em, para, para los que sepan menos o los que estén iniciándose, pues bueno, siempre la toma de decisiones es complicadísima al principio porque se siente uno muy inseguro. Estás muy huérfano porque no tienes contacto con otros traders, y la idea es que, por un lado, yo les enseñe cuál es el método o metodología que yo aplico para tomar mis propias decisiones de inversión, que es bastante sencilla, y por otro lado, que luego puedan debatir, ¿no? Durante el resto de la semana hasta que llega el siguiente seminario, pues que haya un foro donde puedan debatir con otros traders sus opiniones de mercado y sentirse un poquito arropados, ¿no? Porque muchas veces de esa discusión es donde se afianza la idea de lo que quieres hacer o finalmente la rechazas, ¿no? Así que bueno, espero que sea para todos los públicos, la verdad. Y una cosa importante, que si no estáis en directo no pasa nada, que me lo habéis preguntado muchos. Oye, pero es que yo trabajo justo. No pasa nada, se queda grabado, lo podéis ver en diferido. Si lo veis en directo, mejor, porque así preguntas. Pasa como conmigo en Twitch, para que lo entendáis. Lo veis en directo, lanzáis preguntas, comentáis por el chat, interactuáis. Pues el contacto es mejor si es directo, pero en diferido también podéis ver todo este tipo de contenido. Es un poco para que lo entendáis cómo funciona a todos vosotros. O sea, que es un poco El así. 26 no va a haber ninguna duda. Creedme Exactamente, que exactamente. resolveré todas y cada una de las dudas que podáis tener. Os enchufáis el 26 y eso, registraos que corre y las plazas van a volar porque Pablo tiene 1000 plazas limitadas y las va a llenar. No, segurísimo que lo va a llenar, vamos, ya os lo digo. Lo dicho, que no os lo he recordado a lo largo de la charla, pero uníos a mi comunidad de Discord, los nuevos que estéis por aquí. Ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros. Os digo cómo van a ser los programas por aquí por Twitch. Así que os pasa Chris también por el chat el enlace para que os unáis a Discord. Que hay muchos por aquí que estáis ya en Discord, así que podéis recomendar el canal para que os unáis. Y lo dicho, Pablo, siempre es un lujo contar contigo. Sé que precisamente con todo este lanzamiento estás muy, muy a tope y muy liado, y que siempre saques de tu tiempo para mí. Lo agradezco, no te imaginas cuánto, te lo digo de verdad. Vale, muchas gracias, Héctor. Y perdonad, sobre todo a la audiencia, por el follón del micro al principio. Sé que había algún microcorte después. Me pondré ahora precisamente a descubrir qué diablos ha pasado. Gracias por la paciencia, que sé que es muy molesto cuando ves a alguien hablar y que de repente no se entiende lo que dice. Y lo mismo te digo, Víctor. Intentaré
Intentaré que para la próxima esté totalmente solventado. No te preocupes, hombre, lo de menos, lo de menos. Joder, ya tenemos confianza de sobra como para que esto afecte, no te preocupes. Lo dicho, mañana nos vemos 6 de la tarde, mañana viene un programa importante y seguro que Pablo también conoce a esta analista que va a estar mañana. He podido, os lo digo porque ya se ha hecho la entrevista. He entrevistado a Jeff Weniger, el responsable de bolsa de Wisdom Tree. Comparte unos gráficos fantásticos por Twitter y mañana va a estar aquí en el canal, además con unos titulares muy importantes. Yo creo que tiene una visión muy amplia. Además, controla. Hemos hablado mucho de inmobiliario, también lo he hablado porque lo tenía fresco, de hablar con Jeff. Y mañana Jeff nos va a dar mucho su visión, que lo controla muy bien en Estados Unidos, cómo está la situación. Así que no os lo perdáis, que mañana viene una charla así de la tarde, hora española, súper importante. Y también documento en exclusiva de Fidelity, aquí en el canal de Twitch mañana, 6 de la tarde. Un abrazo a todos, gracias Pablo, como siempre, y nos vemos mañana. Chao. Que vaya muy bien. Hasta luego.